Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes puntualmente dentro de lo que es nuestro segundo día de la capacitación, gestión integral de residuos sólidos. Vamos a dar inicio de inmediato con la temática que tenemos que revisar el día de hoy. De igual forma, ya está subida al aula virtual la información. Está subido el video de la grabación del día de ayer, también para que ustedes lo puedan revisar, entre otra información que está subida, ¿no? Bien. Eh, bueno, el día de hoy vamos a centrarnos ya en lo que es el desarrollo del documento, ¿no? De lo que es el TDR, ¿no? Bueno, nosotros acá, dentro de lo que es ya el desarrollo en sí del documento, nosotros vamos a tener una serie de pasos, ¿no? Algo que yo les he adjuntado aquí eh, son dos documentos, ¿no? Que son importantes para que ustedes puedan llevar a cabo este tipo de estudios. Tenemos primero el diagnóstico de factibilidad y diseños definitivos. Lo que quiero yo indicarles es que, bueno, tenemos básicamente dos etapas que desarrollar dentro de lo que es este estudio, ¿no? Un estudio para la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar el diagnóstico y factibilidad y luego tenemos los diseños definitivos. En el diagnóstico y factibilidad es una etapa donde que nosotros vamos a revisar en primer lugar la información disponible, el sistema que se está manejando actualmente dentro de lo que respecta a el municipio para el cual estemos desarrollando estos documentos, ¿no? Y luego de nosotros ya hacer la identificación, pues nosotros tendremos que hacer la propuesta de alternativas y selección también del sitio óptimo para la ubicación del relleno sanitario, ¿no? Dentro de esto, pues una de las etapas primordiales es también la caracterización, el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Donde nosotros vamos a determinar la PPC que se genera. Bueno, en primer lugar, nosotros, como les dije, ¿no? Hay que hacer la parte de lo que es el análisis de la información que nosotros tenemos en primer lugar, ¿no? Entonces, para ello, pues obviamente hay que establecer lo que es la recolección de la información. Nosotros debemos, obviamente, acudir al municipio o al GAT municipal, pues en el GAT municipal que nos faciliten toda la información que hay disponible para cada una de las etapas. Bueno, en primer lugar está también la información general de la zona del proyecto. Esta información nosotros la vamos a obtener de lo que es el plan de ordenamiento territorial. Y una vez que nosotros tengamos esa información, eh, nosotros pasamos a lo que respecta a desarrollar el documento, ¿no? En primer lugar, como les digo, ¿no? La etapa 1, la información general del proyecto y luego vendría el diagnóstico del sistema actual. Ahora, para diagnosticar el sistema actual, nosotros tenemos que revisar cada una de las fases, empezando por lo que es la parte de lo que es la fuente, ¿no? El sitio donde que se genera. Si es que la población en este caso está haciendo separación, identificamos eso. Y debemos identificar también lo que es la recolección y transporte de los residuos sólidos, el barrido de los residuos sólidos, el almacenamiento temporal también, si es que se tiene almacenamiento temporal, en este caso contenerización, si es que se tiene. Entonces, todos esos factores nosotros los hacemos, ¿no? Y luego que ya tengamos toda esa información, el segundo paso sería el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos. Ahora, esto es una fase netamente aplicativa, una fase de campo, en el cual nosotros vamos a determinar la producción per cápita de residuos sólidos, vamos a determinar también el peso volumétrico y la clasificación de los productos o de los subproductos que se generan dentro de lo que es los residuos sólidos, ¿no?
Entonces, como aquí nos menciona, pues es necesario, ¿no? Identificar todas las fuentes generadoras y hacer este estudio de diagnóstico de los servicios y generación de los residuos sólidos, ¿no? Siempre hay que considerar la población urbana y rural a ser atendida, la cobertura que se tiene de la recolección, la disponibilidad de recursos. Todo esto lo hacemos obviamente en el diagnóstico del sistema actual, ¿no? El límite cantonal que tiene, los acuerdos, si es que existe algún tipo de acuerdo de mancomunidad, y necesitamos también levantar el número de hospitales, colegios, instituciones, industrias y camales. Esta información nos la tiene que proporcionar, obviamente, el municipio, ya que ellos manejan un catastro que obviamente debe estar a nuestra disposición, ¿no? El objetivo de hacer este estudio es netamente pues diagnosticar el servicio actual, obtener la producción per cápita. ¿Para qué me va a servir la producción per cápita? Para calcular o realizar el cálculo de lo que es el relleno sanitario, el espacio que se va a necesitar para lo que es el relleno sanitario, ¿no? Determinar la composición en peso de los principales constituyentes de los residuos sólidos y determinar el peso volumétrico de los residuos sólidos, ¿no? Obviamente el peso volumétrico tiene que ver netamente con el diseño de lo que es la contenerización y también los vehículos recolectores, ¿no? Entonces, en primer lugar, se identifica cuáles son los generadores principales que existe acá, ¿no? Instituciones, viviendas, escuelas, colegios, industrias, parques, barrido, mercados, hospitales y viviendas. Ahora, esto tiene que ajustarse netamente a la realidad del municipio para el cual ustedes están trabajando. Puede ser que en cierto municipio pues no exista industrias, ¿no? O las industrias no sean un factor representativo, o las industrias sean pocas las que existen en ese municipio, entonces en ese caso no hacemos las industrias, ¿no? Pero en cambio hay ciudades grandes que tienen parques industriales, que tienen zonas industriales, entonces acá sí es necesario realizar obviamente la caracterización de las industrias, ¿no? Acá nosotros vamos a obtener el peso total de los residuos sólidos. Bueno, este es uno de los factores que voy a necesitar para determinar la PPC, ¿no? Ya que la PPC va a ser el peso total de los residuos generados dividido para el número de habitantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros obtenemos el peso total, donde que el peso total de los residuos va a ser igual al peso de los domicilios, más el peso de los comercios, más el peso del barrido, de las instituciones educativas y de las industrias, ¿no? Esta fórmula es una fórmula unificada que fue dada o fue desarrollada por Kunitoshi Sakurai, ¿no? Que es el llamado gurú de los residuos sólidos, ¿no? Un investigador que centró su investigación en Sudamérica, ¿no? Como un factor, bueno, preponderado también de que, por ejemplo, en Perú existía en aquel entonces, cuando se realizó estos estudios, un presidente que tenía origen japonés, ¿no? Por eso es que Kunitoshi Sakurai centró el estudio o su estudio en lo que es Perú, ¿no? Y bueno, mediante todos esos estudios que hizo, determinó que esta es la fórmula, ¿no? Que nosotros vamos a necesitar para obtener la PPC, que sería el peso total de los residuos sólidos generados en un día dividido por la población que generó estos residuos sólidos, ¿no? De igual forma, se puede decir que la PPC total es igual a la PPC domiciliar, más la PPC de los comercios, más la PPC de los mercados, PPC de las industrias, instituciones públicas o instituciones y la PPC de la educación o de los centros educativos, ¿no? Si es que existe más factores, obviamente se los suman, ¿no? Obviamente necesitamos transformar todas las fuentes para el mismo factor, ¿no? Es decir, tiene que estar todos en kilogramo habitante día y para eso se utilizan ciertos factores que ya los vamos a ver más adelante, cómo se van acomodando o desarrollando estos factores, ¿no? Entonces nosotros necesitamos realizar X muestras en el PPC urbano, Y muestras en la PPC rural, Z muestras en la parte del comercio. Eh, necesitamos también realizar la PPC del mercado. Ahora, ¿cómo hacemos la del mercado? Vamos a hacer en el mercado principal, incluir un día de feria. Puede ser que el muestreo se le pueda hacer entre 2 o 3 días. Todo depende de cómo ustedes lo determinen.
Para los otros, para el urbano, el rural y el comercial, ustedes necesariamente tienen que calcular lo que es el número de muestras mediante la fórmula de la muestra, que ya vamos a ver más adelante. De igual forma, nosotros tenemos que hacer la PPC del barrido, en donde que hacemos el estudio de tiempos y movimientos, y ahí también se hace el pesaje de lo que se barre diariamente. Tenemos la PPC del camal. Bueno, acá también el estudio de tiempos y movimientos y el PPC de barrido se hace en 2 días por lo menos, ¿no? En el camal, ¿no? Peso total de los residuos que se generan en el camal, en el caso de que haya camal, porque hay muchos municipios que no cuentan con camales, ¿no? La PPC del sector educativo, institución educativa más importante, ¿no? Se le puede hacer 2 días, dependiendo de cómo ustedes lo determinan. Luego tenemos la PPC industrial, la industria más grande, y de igual forma, ¿no? 2 a 3 días. Para hacer la parte de los trabajos de campo, nosotros tenemos que hacer muestreos de generación, de composición y levantamiento de información, ¿no? De igual forma se hace procesamiento de información en oficina, ¿no? Y como les dije, el primer paso vendría a ser la determinación de la muestra, ¿no? Y para eso, pues nosotros utilizamos eh, un documento que está acá, que ya les voy a mostrar. Ahí abren, ¿no? La carpeta que dice actividades y materiales módulo 1. Esperar que se cargue. Y acá en la carpeta materiales, nosotros vamos a tener ese documento que dice cálculo de la muestra, ¿no? Ustedes la descargan. Y básicamente la fórmula que se utiliza es la siguiente, ¿no? Igual esta fórmula está determinada o fue desarrollada por Kunitoshi Sakurai, así que esta es una fórmula estándar, ¿no? Que se utiliza para el cálculo del el número de muestras, ¿no? De igual forma, acá a esas mismas muestras que nosotros determinamos hay que realizar lo que respecta a la realización de las encuestas, ¿no? Una encuesta socioeconómica que hay que realizarlas. ¿Esto qué es lo que nos dice que el número de las muestras o números de viviendas a muestrear es igual a la desviación estándar al cuadrado, que es equivalente a 200 gramos habitante día, dividido para el error permisible, que es 50 gramos habitante día, dividido para 1,96, y todo esto elevado al cuadrado, más la desviación estándar al cuadrado, dividido por el número total de viviendas, ¿no? Acá en Ecuador nosotros no podemos dividir en estratos, ya que no nos permite, o más bien dicho, no refleja, o no es un dato exacto el dividir por estratos a la población acá en Ecuador. Por lo tanto, solamente se toma el número de viviendas del total. En este caso, si vamos a hacer para la parte urbana, sería del total de los urbanos, ¿no? O de viviendas urbanas. Acá solamente ya tienen agregados los datos, todos. Lo único que ustedes acá tienen que hacer es realizar el cálculo nada más, ¿no? De igual forma, pues obviamente van a tener que partir de los datos conocidos. Nosotros tenemos, en este caso, viviendas por provincia, cantón y parroquia del año 2010, que son los datos fiables que nosotros tenemos, porque el resto solo son proyecciones nada más, hasta cuando tengamos obviamente ya el nuevo censo que está por realizarse este año, ¿no?
Aquí obviamente vamos a sacar el número de viviendas, sobre todo para la parte urbana, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vamos a buscar baños, por ejemplo, ¿no? Baños de agua santa, ¿no? Y tenemos acá, ¿no? Suponiendo que vamos a hacer de la parte urbana, tenemos un total acá de viviendas de 3.645. Entonces, esas 3.645 es la que yo voy a ingresar acá, dentro de lo que es la hoja que tengo aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, cambio a baños y me decía que el dato es 3.645, ¿no? Y tenemos el 63, ¿no? 63 viviendas que hay que muestrar. Como les digo, los datos ya están acá, la desviación estándar, el error permisible y el número, o más bien dicho, el N, que viene a ser el total, ¿no? El número de viviendas también está acá. Entonces ustedes acá van a familiarizarse con esta hoja de cálculo nada más que les va a ser muy útil. Van a hacer de su provincia, al menos de 5 cantones que tengan en su provincia, van a hacer acá los datos. Eso el ejercicio lo van a hacer en este momento. Solamente hay que buscar, ¿no? Acá número de viviendas, obviamente de la parte urbana, y realizar el cálculo acá. Y eso nada más. Así que vamos a hacer eso en unos 10 minutos. Por favor, hagan ese ejercicio. Como digo, 5 cantones. Si es que obviamente su provincia tiene menos cantones, la hacen de todos los cantones que tengan, ¿no? Si es que tiene 3 cantones nomás su provincia, pues pueden hacerlo. Pero traten de hacer al menos de 5, ¿no? De lo que sea su provincia.
Bien, eso era para que repasen y para que se familiaricen también con lo que es la hoja de cálculo para el cálculo del número de muestras, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos este número de muestras ya calculado, esas son las muestras que yo debo tomar, sobre todo en la parte urbana, que vendría a ser, ¿no?, lo importante. Luego de esto, obviamente, vamos a establecer un cronograma de trabajo. Dentro de este cronograma de trabajo, pues vendrá, en primer lugar, lo que respecta a la capacitación que se debe dar a los pasantes y al personal municipal que van a colaborar, obviamente. Eh, Realizamos el establecimiento también de los días que se van a hacer la parte de lo que es el muestreo, ¿no? El primer día nosotros vamos a hacer lo que es la realización de las encuestas y la entrega de fondos, ¿no? Ya les voy a explicar todo ese procedimiento, cómo se realiza. Y los otros días, pues, habría que hacer la toma de las muestras, ¿no? ¿Esto para qué es? O con el fin de determinar la producción per cápita de residuos sólidos, ¿no?, de nuestro cantón en este caso, ¿no? Para elaborar la encuesta, pues la encuesta tiene que tener al menos el nombre de la familia, el número de habitantes de la casa y la numeración, obviamente, de esta encuesta. Es un ejemplo que está aquí subido de que más o menos ustedes pueden llevar esa encuesta, ¿no? Obviamente nosotros vamos a seleccionar el sitio o los lugares donde que nosotros vamos a muestrear. Pueden hacer una distribución aleatoria simple, ¿no?, mediante lo que es un mapa. Hacen un mapa, distribuyen lo que digo, en este caso las muestras, o lo realizan tomando los sectores principales o unos barrios designados que ustedes designen para realizar este muestreo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la parte de lo que es la toma de las muestras, como les digo, que vendría a ser durante 7 días, ¿no? ¿Cómo realizan este muestreo? Bueno, obviamente tienen que en primer lugar ir el primer día dentro de lo que es este listado, pues este cronograma, este procedimiento. Van el primer día a acudir a la vivienda, van a explicarles cómo van a hacer el procedimiento, les explican que obviamente cada día ustedes van a venir, van a recoger los residuos que generen, procuran decirles que, o les dicen más bien dicho, que no deben cambiar sus hábitos, que deben mantener los hábitos normales, pero que toda la basura o todos los residuos que generen
tienen que colocarlos dentro de lo que es la funda que les van a entregar, ¿no? Que no los coloquen en otro lado ni entreguen la basura a lo que es al recolector, sino que les den a ustedes. Todos los días ustedes van a pasar por ahí. Para esto, obviamente, previamente ya el municipio o el GAT municipal se debe encargar de difundir, de perifonear, de comunicar a las personas de que van a hacer este procedimiento, ¿no? Dependiendo del tamaño del municipio, ustedes van a necesitar varias personas, ¿no? Para realizar este muestreo, ya que son bastantes muestras las que se tienen que realizar. Son más de 60 muestras, entonces ustedes obligatoriamente van a necesitar el apoyo de más personas, ¿no? Entonces, como les repito, el primer día llegan, les explican a las personas el procedimiento que van a hacer, entregan la funda, realizan la encuesta, obviamente, llenan la encuesta con a la familia correspondiente y pues luego vuelven al siguiente día. Al siguiente día que vuelvan, ustedes esa muestra la van a desechar, ¿no? La parte de desechar es por qué se lo hace esto, para evitar errores y para que también sea un factor, o más bien dicho, hasta que se acostumbren las personas, ¿no? Porque el primer día puede ser que no estén acostumbradas todavía a entregar la basura, entonces ustedes no realizan nada, ¿no? Únicamente a partir del segundo día que empiezan, ¿no?, a muestrear, ahí sí, tan pronto como cogen la funda de basura, van a pesarla, ¿no? Con una balanza similar a la que ustedes ven en la gráfica, ¿no? Y entregan otra funda, ¿no? No vayan a entregar todas las fundas de una, sino una funda cada día van entregando para que las personas se vayan acostumbrando a ese procedimiento y ustedes puedan realizarlo, ¿no? De igual forma, hay que hacer el cuarteo y clasificación de las muestras y el peso volumétrico, que ya les voy a explicar más adelante. Ahora, con los datos que ustedes han levantado, ¿no? Los datos del muestreo que hicieron, tanto de la parte urbana, ¿no? Acá hay un factor bien importante, ¿no? En la parte rural ustedes van a tener que hacer, ahí no calculan, ¿no?, el número de viviendas, sino que van a escoger un sector determinado, una parroquia determinada, y van a hacer el muestreo de 20 viviendas al menos, o de 20 a 25 viviendas, ¿no? Y de igual forma la parte de los comercios, ¿no? Aparte de todo esto, obviamente dentro del cronograma ustedes deben establecer los días en los cuales van a muestrear los colegios, van a mostrar el camal, los mercados, los hospitales y clínicas, y también van a hacer el estudio de tiempos y movimiento, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya tengan los datos, van a utilizar las hojas de cálculo, que son hojas de cálculo que están acá, para determinar cada uno de los factores. En primer lugar está la parte de lo que es urbano. Vamos a empezar viendo eso. Y vamos a utilizar datos de estos ejemplos que están acá, ¿no? Aquí tenemos en la carpeta ejemplos dentro de las actividades materiales módulo 1 mismo y se van a descargar ese material. Un momento, me disculpa un momentito, hasta eso descárguense, ¿no? Descárguense lo que es la que dice PPC escenario urbano, que está dentro de materiales y dentro de ejemplos también se descargan el ejemplo que tenemos acá, PPC procesamiento urbano. Esas dos descárguenlas hasta yo regresar, por favor.
Bien, entonces abrimos los dos documentos. El de la PPC. Y vamos a utilizar los datos del ejemplo que tenemos acá. Esta hoja de cálculos ya está predeterminada o predefinida y es la hoja de cálculo que de hecho se utiliza para realizar este tipo de análisis, ¿no? En el cual nosotros, bueno, acá vamos a ir transfiriendo o trasladando los datos que tengamos del muestreo, ¿no? Acá nosotros vamos a obtener los datos del rechazo de colas, ¿no? Esto se lo hace, o más bien dicho, son valores ya estándar establecidos. Obviamente tienen que ver con instalar o tener la confiabilidad del 95%, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Por eso necesitamos estar dentro de este rango y todo lo que esté por debajo y o por arriba o por arriba de estos valores o de este nivel de confiabilidad del 95% debe ser eliminado. Entonces, por eso se hace el rechazo de colas y finalmente, pues, obtenemos nosotros una PPC estándar para estos datos, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá será trasladar los datos, ¿no? Obviamente vamos a utilizar, como digo, los datos de este ejemplo para hacer o para tener unos valores de referencia y para saber cómo va funcionando, ¿no? Ya que aquí está vacío, ¿no? Entonces vamos a utilizar 41 datos, vamos a copiar 41 datos de acá, ¿no? Entonces copiamos hasta la fila 41 todos estos datos, ¿no? Ya aplicado a la realidad, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer, no? Obviamente cuando ya tengan, los datos los transcriben acá nada más. Como les repito, son 7 días de muestreo, pero la muestra 0 o la muestra 1 se rechaza, ¿no? La muestra del primer día se rechaza y los otros datos sí son los que transcribimos acá, ¿no? Entonces ahí pegamos y automáticamente me va a dar ahí los datos, ¿no? Tenemos ahí. Aquí me va a dar el problema el promedio de kilogramos sobre día y kilogramos habitante día, porque acá ya utiliza, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sacamos un promedio de todos estos días y aquí directamente, en este caso, ya se hace un promedio de lo que respecta acá. Ahora, no se le coloca cero si es que ustedes no han obtenido el dato, sino se le coloca el guión nomás, porque si es que ustedes colocan cero, se van a desviar los valores. Por eso es que solamente se utilizan los valores reales y no importa si es que algún día una familia no les colabora o no se encuentran, puede ser que hayan acudido un día. Ahora, eso también me olvidaba de decirles, es muy fundamental que ustedes dentro de los datos esté establecido pues lo que respecta a un fin de semana, ¿no? Incluir el fin de semana. Entonces, por eso el muestreo ustedes podrían iniciarlo ya sea viernes, ¿no? Podría ser que inicien viernes y ahí incluirían pues un día sábado y un día domingo también dentro de estos datos, ¿no? Eh, una vez que ya tengan esto, pues nosotros pasamos acá a la otra pestaña, que es acerca de lo que es el rechazo de las colas, cola superior y cola inferior, ¿no? Entonces acá todos los datos que estén por debajo de 0.060 y por arriba de 1.341 hay que eliminarlos, ¿no? Para esto obviamente vamos a copiar los datos que tenemos aquí en kilogramos habitante día. Bueno, primero transcribimos las 41 muestras hacia el siguiente lugar, ¿no? Acá a la siguiente pestaña. Transcribimos los 41 datos.
Y también transcribimos los datos de la PPC, kilogramos habitante día, ¿no? Y los transcribimos acá, ¿no? Obviamente hay que pegarlo como datos, ¿no? No como fórmula, porque si es que ustedes le colocan como fórmula, probablemente no van a tener datos exactos, ¿no? Entonces aquí lo que procedemos es a ordenar, ¿no? Para eso seleccionamos obviamente la fila y vamos a dar acá donde que dice datos y vamos a ordenar, ¿no? En forma de menor a mayor. Ahí colocamos ampliar la selección y ya tenemos. Entonces revisamos y no tenemos datos por menos de 0.060 y vamos a la parte superior que debe ser superior a 1.341. Acá sí tenemos, ¿no? Dos datos, el dato 35 o la muestra 35 y la muestra 9. Entonces esos datos hay que eliminarlos, ¿no? Acá en el APPC volvemos a transcribir los datos que tenemos. Pero acá ya vamos a eliminar, ¿no? La otra muestra. Aquí transcribimos los datos. Ahí transcribimos. Y lo que vamos a hacer es eliminar las muestras que no vamos a utilizar, ¿no? Que en este caso es la muestra 39. A ver, perdón. Sí, perdón, 35 y la 9, ¿no? La 35 y la muestra 9 también la eliminamos. ¿Ya? Y pues ya con los datos que tenemos, obtenemos un promedio que es de 0.641, ¿no? Y ya tenemos los datos, ¿no? Y listo, ¿no? Así nosotros obtendríamos la muestra de 0.641. Ahora ustedes van a hacer lo mismo que acabo yo de hacer, pero van a hacerlo con el ejemplo de la parte rural. Entonces descargan dentro de la carpeta ejemplos también, descargan el procesamiento PPC rural y aquí en materiales también hay un documento que dice PPC, bueno, es el mismo, ¿no? Solamente aquí reducen porque ya solamente van a encontrar 25 muestras, ¿no? Entonces van a hacer lo mismo que yo acabo de hacer, pero van a hacer solamente con los 25 de la parte urbana, ¿no? Así que realicen ese ejercicio para que ustedes vayan también repasando y puedan aprender lo que estamos haciendo, ¿no? Profesor, una pregunta, disculpe. Lamentablemente no pude llegar a tiempo a la clase por una situación personal. ¿La clase quedó grabada? ¿O no se graba la clase? Claro, está grabada. El día de ayer también está grabada la Ah, clase ya, muchas también y está gracias. Me va subida. a servir No hay para problema. estudiarlo. Sí, sí. Así que por favor realicen ese ejercicio para que puedan ir repasando, ¿no?
Bien, continuemos. Una vez que ustedes ya hayan repasado la parte de lo que es la zona rural, pues nosotros continuamos acá con la parte de lo que es el, el ámbito comercial ahora, ¿no? Para el comercial, lo único que cambia, en realidad, bueno, lo que hay que hacer es muestrear al menos 20 comercios, ¿no? Y lo que aquí cambia es que en lugar de haber o existir acá los datos de lo que es habitantes, es trabajadores o empleados, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá el dato en kilogramos eh, empleado día, ¿no? Y obviamente ahí tenemos que hacer nosotros la aproximación, necesitamos conocer el número de comercios y pues hay que utilizar un promedio de empleados que puede ser de 3 a 4. Obviamente el promedio lo obtenemos nosotros de las 20 muestras que tengamos acá. Como tenemos 20 muestras, sacamos un promedio de empleados. Obviamente tiene que ser en números enteros. Y pues ahí realizamos, ¿no? Acá nosotros como obtenemos el dato en kilogramos empleado día, nosotros aquí tenemos número de comercios por el promedio de los empleados y vamos a obtener acá o vamos a eliminar el factor empleado multiplicando por el número de empleados y tenemos en kilogramos día y obviamente para llegar a kilogramos habitante día dividimos para el número de habitantes de la ciudad y así obtenemos el dato en kilogramos habitante día. Recuerden que todos los factores tienen que estar en la misma dimensión, en este caso kilogramos habitante día. Entonces esa sería la única diferencia que habría en lo que es el ámbito comercial, ¿no? Ahora tenemos también, tenemos también que hacer los datos de la otra PPC, ¿no? De la PPC, en este caso de los camales, de los colegios, hospitales o centros de salud. Obviamente, como les dije, hay que elegir, ¿no? Un colegio, un mercado y un hospital y realizar los muestreos respectivos, ¿no? Para cada uno de los factores, ¿no? En este caso, si es que nosotros hacemos del colegio, pues obviamente debemos hacer el muestreo al menos 2 días, ¿no? Y con ese dato del muestreo que ustedes tengan o de los datos del peso que ustedes tengan, sacan un promedio y nosotros acá necesitamos el número de alumnos, ¿no? Entonces tendríamos acá los datos en kilogramo alumno día. Luego de esto, pues debemos sacar los datos de todos los centros educativos que hay. Obviamente esto lo podemos sacar del Ministerio de Educación, ¿no? O podemos pedir el catastro también al municipio y obtenemos el número total de alumnos, ¿no? Y ese factor multiplicamos por lo que tenemos acá para eliminar lo que son alumnos, ¿no? Y tenemos en kilogramos día. Esto le multiplicamos por el número de habitantes de la población
o de la ciudad para obtener el dato en kilogramos habitante día. Para el mercado, en cambio, ¿cómo procedemos? Utilizamos acá metros cuadrados, ¿no? Los metros cuadrados del mercado, que en este caso vamos a hacer muestreo, hacemos de 2 días, incluyendo uno de feria, obviamente, ¿no? Y obtenemos acá los datos en kilogramo metros cuadrados día. Ahora necesitamos los metros cuadrados de todos los mercados y plazas que existen en la ciudad para tener el total acá, ¿no? Y entonces ahí multiplicamos por metros cuadrados y simplificamos o eliminamos los metros cuadrados y obtendríamos el dato en kilogramos día. Esto a su vez dividimos para la población para obtener kilogramos habitante día. Y así lo hacemos, como digo, en todos tenemos que aproximar y llegar a kilogramos habitante día, ¿no? Ahora, para los hospitales, en cambio, acá, ojo, ¿no? Esto tiene que ser solo de los residuos sólidos comunes. Obviamente en el hospital tienen dos tipos, al menos dos tipos de residuos, ¿no? Los sanitarios y lo que respecta a los desechos comunes. Entonces nosotros pesamos los desechos comunes. Obviamente también tenemos que tomar los datos de los sanitarios para poder nosotros hacer el diseño de ese factor, del factor de los desechos sanitarios, obviamente, ¿no? Acá, ¿con qué vamos a trabajar? No trabajamos con el número de pacientes, ni personal, nada, ¿no? Trabajamos con el número de camas porque es un factor estático, ¿no? Entonces necesitamos saber el número de camas del sitio del centro de salud que nosotros vamos a muestrear para obtener el dato en kilogramo camas día, ¿no? Una vez que tengamos el dato de kilogramos cama día, sumamos el número total de camas de todos los centros de salud. Obviamente esto tiene que ser centros de salud públicos nada más, no de los privados, ¿no? Y obtendríamos pues la generación de los centros de salud en kilogramo, bueno, el número total de camas, multiplicamos por este de acá que está en kilogramos cama día, para simplificar el dato de las camas y obtendríamos acá lo que es kilogramo día. Y a su vez dividimos para el número total de los habitantes para obtener el dato en kilogramo habitante día, ¿no? Y así obtendríamos obviamente los datos. Luego de esto, pues también, como hacemos la PPC del barrido también, ese hay que dividirle, pues, o hacerle la aproximación, lo que tengamos nosotros, por lo que es los habitantes a sí mismo, y así obtendríamos los datos reales de lo que es la PPC, ¿no? Ahí obtendríamos un dato global de la PPC, PPC doméstica más la asociada, que la asociada vienen a ser todos los otros factores, comercial, educativa, centros de salud, industrias, cámara. Y así obtendríamos nosotros la PPC para la población, ¿no? Ahora, también se realiza, pues, junto con este tipo de estudio, hay que realizar también lo que respecta a lo que es la clasificación de subproductos y también hay que realizar el peso volumétrico. Debemos basarnos obviamente en la norma mexicana, eso está indicado dentro de los TDRs. Para esto nosotros cuarteamos, ¿no? Es decir, y este residuo es de donde obtenemos, obviamente todos los días nosotros vamos a ir recolectando residuos sólidos de las viviendas, agarramos esos residuos, los llevamos a un sitio donde que nosotros podamos hacer este procedimiento del cuarteo y vamos a hacer esto todos los días, ¿no? Todos los días hay que hacer este procedimiento. Entonces acá, ¿cómo procedemos? Homogenizamos primero la basura. Una vez que hemos homogenizado, dividimos o procuramos dividir en cuatro cuadrantes, ¿no? Vamos a tomar la muestra A y C y vamos a hacer el peso volumétrico, que ya les voy a explicar cómo hacer, y la muestra D y B vamos a hacer la clasificación de los subproductos, ¿no? Para el peso volumétrico nosotros necesitamos un recipiente cilíndrico de volumen conocido, ¿no? En donde que nosotros vamos a llenar los residuos, ¿no? Vamos a tomar una parte de la muestra, como le dije, la parte A y C, vamos a colocar dentro de lo que es el recipiente. Obviamente primero ya debemos pesar antes del recipiente que esté ese vacío para obtener por diferencia de pesos el peso, ¿no? Como tenemos un volumen conocido, que en este caso puede ser 50 litros o 70 litros o 100 litros, lo que sea, ¿no?
Obtenemos ese dato y pues obviamente con diferencia de pesos obtenemos el peso de la muestra y dividimos para el volumen y así obtendríamos kilogramos, litro y podemos también multiplicar para obtener kilogramos metro cúbico, que sería lo que necesitamos realmente, ¿no? Y esos datos pues obviamente los transcribimos dentro de esta hoja que dice eh, peso volumétrico, ¿no? Ahí tenemos los pesos volumétricos, pues obviamente vamos cada día obteniendo los datos de los pesos volumétricos que tengamos, ¿no? Esto lo pueden hacer para los tres factores, para los comercios, para el rural y para el urbano, y también pueden hacerlo para lo que es el mercado, ¿no? Con el fin de poder diseñar también la containerización para ese factor, ¿no? Con el resto de la muestra, nosotros vamos a realizar lo que es la clasificación de subproductos, ¿no? Para la clasificación de subproductos, nosotros pesamos la muestra original que tenemos y de la muestra original nosotros vamos a proceder a ir separando cada uno de estos componentes que están indicados aquí: papel, cartón, plásticos de baja densidad, plásticos de alta densidad, PET, orgánicos de cocina, orgánicos de jardín, peligrosos, textiles, madera, vidrio, rechazos y otros, ¿no? Y una vez que tengamos todos esos, vamos a ir pesando individualmente y así vamos a obtener el peso de cada uno de los productos. Obviamente dividimos el peso de cada uno de los productos para el volumen total y así obtendremos el porcentaje que se va generando de residuos, ¿no? O de productos o de subproductos. Y de esa forma nosotros obtendríamos el peso o la clasificación de subproductos, que esto sería importante para ver las alternativas o la factibilidad de realizar, en este caso, recuperación, ¿no? De materiales. Ya. Una vez que nosotros tengamos eso, también tenemos que hacer el estudio de tiempos y movimientos, en el cual nosotros vamos a tomar ciertos datos de la efectividad que está teniendo lo que es la recolección y transporte y también el barrido, ¿no? Esos datos únicamente hay que tomarlos. Bueno, estos acá son unos ejemplos que ustedes los van a hacer o los pueden realizar para poder obtener. El día de mañana hacemos estos ejercicios, ¿no? Y pues eso sería todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hemos terminado un poco temprano, ya que la temática está un poco corta y planificada eso, ¿no? El día de mañana vamos a continuar ya con el diseño del relleno sanitario. Por favor, no se olviden de revisar el material y también las personas que no hayan podido alcanzar a repasar las hojas, repasarlas, ¿no? Eso nada más sería por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana, por favor. Una buena noche a todos.